El próximo espacio es una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. Centro de lubricantes. Si vas de parte de rumbo a la cancha y si cambias el aceite y todos los filtros, te hacemos el chequeo del tren delantero y la alineación gratis. Vení a Centro de Lubricantes, Espinillo, en la cuadra de Burgues, detrás de la Patronal, y disfrutá las grandes ventajas que únicamente te ofrece Centro de Lubricación. JJ López, en el centro de El Pinar, está almacén de frutas y verduras JJ López. Frutas y verduras frescas todo el año, complementamos con quesos y vinos. En la parada 13 de El Pinar, Pérez Butrón y Costanera, está JJ López, almacén de frutas y verduras, abierto de 7:30 a 21:30 horas. JJ López, en frutas y verduras, el número 1. Blanco y Espino, el Maldonado, porque acá en Montevideo, la calle General Flores, la esquina azul, conquistó absolutamente todo, y el Maldonado hizo lo mismo. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados, con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 42 24 32 69 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En Maldonado, Aparicio Saravia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Muy bien, amigos, estamos en contacto nada más ni nada menos con Katiuska Gardiol, quien escribió lo que tengo aquí, Una infancia rota, y es precisamente un poco lo que yo hablaba en el editorial. No sé si Katiuska ya me está escuchando, a los efectos de poder entablar esta charla amena que nos gustaría profundizar un poco más en lo que precisamente lo que nosotros dijimos. Pero lógicamente ella, con el sentimiento, con esa crudeza y veracidad con que escribió, es naturalmente nuestra intención. Buenos días, Katiuska, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo a la Cancha, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Por acá con un poquito de calor, pero bien. Bueno, está muy bien. ¿En qué parte estás de Estados Unidos? En Florida, en Miami. Mirá, está lindo. ¿Qué temperatura? Sí. Y ahora más o menos unos 26 grados hay. 26. Pero todavía es la mañana, no es el mediodía. Está ya bien. Después empieza a subir. Katiuska, dime, ¿una infancia rota es tu vida o parte de ella? Sí, es parte de mi vida desde que más o menos tengo uso de razón hasta que, bueno, hasta que emigré acá. Fue un proceso largo escribir este libro, pese a que no cuenta con muchas páginas, son 122. Escribirlo llevó casi 8 años porque uno remueve muchas cosas, ¿no? Entonces, íbamos sanando de a poquito, de a partes, hasta este año que, bueno, tenía con un apoyo muy grande de parte de la editorial, ¿no? De mi familia, de mi esposo, de mis hijas. Ahí tuve el valor como para decir, bueno, esto se imprime y sale. ¿Qué fue lo que te llevó a escribirlo? Que esa necesidad de decir las cosas para que no vuelvan a suceder, o simplemente para que se tomen las precauciones necesarias cuando viene a convivir alguien en tu familia. Y me gustaría que contaras un poquitito cómo fue todo eso, toda esa tristeza, pero con crudeza, que en tu libro lo decís. Bueno, lo que me lleva a escribir esto también es un poco honrar a aquella niña que fue víctima de abuso con apenas 7 años, y uno empieza... Ay, disculpa. A ver,
Creo que ese tipo de situaciones nunca se olvidan, ¿no? A ver, ahí estás bien, ahí estás bien. Ok, perfecto. Lo que me llevó es honrar un poco a esa niña que por mucho tiempo la culpé por haber guardado silencio. ¿Por qué no hablé? Pero el tema es que la culpo hoy con todo lo que ha evolucionado el tema de hablar, el empoderamiento femenino. En ese momento, estamos hablando los años 89, 90, más o menos, no había nada de esto. No, y estaba mucho más normalizado y era como un tabú hablar de esto. Y por lo general, las personas que abusan, ¿no? Ellos tienen como un poder, ¿no? Que ante los ojos de los demás es intachable. Por lo general su personalidad es intachable. La persona que abusó de mí era una persona trabajadora, responsable con sus hijos, ¿no? Encima se estaba haciendo cargo de las hijas de su pareja, que era en mi caso yo y mi hermana y yo. Entonces, claro, ¿cómo una nena iba a hablar de algo que, primero, que no sabía que estaba siendo abusada? Porque uno con 7 años no sabe qué es el sexo, no sabe qué es eso que está pasando, ¿no? Y si lo hace una persona de confianza, como que no lo entendés. Uno viene a entender que está siendo abusado con los años, cuando es adolescente, cuando ya habla de otros temas. Pero cuando es niño, uno no nace sabiendo qué es el sexo. Katiuska, a ver, quien abusó de ti no fue tu padre. Tu padre fue un trabajador sindicalista que tuvo que irse para la Argentina, ¿verdad? Exacto. Sí, igual mi padre, ¿cómo le puedo decir? En ese afán de su ideología política y todo, no tenía la responsabilidad económica y emocional conmigo, que era su hija, y con su pareja, que era mi mamá. Sí, sí. Si bien yo adoro a mi padre, lamentablemente ya no está acá en este mundo, en este plano, pero realmente entiendo hoy, a la distancia, que si bien podemos culpar a una sola persona, hubieron muchos factores, hubieron muchas personas mayores a mi alrededor que no supieron leer las señales, que no supieron ver que algo no funcionaba, ¿no? Porque esa nena dio un montón de señales. La que más a mí me afectó y que a veces me cuesta mucho contar es la decisión que tomo con 7 años de decidir emigrar a Argentina para vivir con mi tía, porque obviamente, si bien no sabía qué me estaba pasando y lo que esta persona me hacía, no me gustaba, me dolía. Fue el compañero de tu mamá posterior a que tu papá se fuera. Exacto. Sí, esto empieza, mis padres se casan en Montevideo, Uruguay, después emigran a Argentina, ahí tienen a mi segunda hermana, que yo llamo Catalina. Mi padre vuelve solo para Uruguay, mi madre se encontró desamparada realmente en un país que no era el de ella, en Argentina, vuelve para Uruguay también a estar con sus papás, en un ámbito bastante abusivo también, porque mi abuelo desafortunadamente era alcohólico, ejercía violencia doméstica sobre mi abuela, mi madre vio todo eso desde su infancia y lo siguió viendo cuando era ya un adolescente, y tener que volver a esa casa con tanta violencia, con tantas cosas, obviamente la dejó a ella en un lugar muy vulnerable y de una frustración muy grande. Después, como ella tiene una resiliencia, que creo que ahí heredé también mi parte resiliente, salió adelante, consiguió un trabajo, pudimos alquilar una casa donde nos fuimos a vivir mi hermana menor
que fue la que nació cuando mi madre volvió a Uruguay, y yo, porque mi hermana Cata quedó con una de mis tías en Buenos Aires. Y entonces, en eso de que mi madre estaba en su brillo máximo, porque realmente recuerdo a esa mujer rozagante, la verdad que la recuerdo con mucho amor, y encuentra a esta persona, que era la antítesis de mi abuelo, porque era un hombre que no tenía vicios, que tenía una casa, que era responsable de traer el alimento a la casa todos los días, tenía metas, ¿no?, de comprarse un terreno, y también era responsable con sus hijos. Entonces mi madre encuentra en él todo lo que era diferente en mi abuelo y en mi papá, ¿no? Entonces este hombre nos brinda un hogar. Yo hoy entiendo que desde el primer momento no tuve la química con él como para decirle papá, como para sentir ese amor de padre. Mi padre era una persona, si bien no tenía responsabilidad, como digo, emocional y económica para con sus hijos, él era amoroso, él me hablaba de soñar, me hablaba siempre de ponernos siempre en el lugar del otro. Eran cosas muy amorosas de parte de él. Mi padre era la antítesis de este hombre en el sentido malo y en el bueno también, porque este hombre no era un papá amoroso, no era una persona que se detuviera a hablar con los niños, no le interesó nunca hacer un vínculo. ¿Le daba preferencia a sus hijos anteriores que a ustedes? Claro, a sus hijos de sangre sí, había muchas diferencias. No me quiero ir mucho más para allá, pero cuando en el segundo año del liceo yo paso con una nota de 12 en el liceo y había pedido una bicicleta, su hijo, uno de sus hijos también pidió una bicicleta y él no tuvo piedad de regalársela a él y a mí no. No era su obligación, pero al menos decir, bueno, mira, es de los dos, ¿no? Mis hijas hoy tienen un padrastro que es como su papá, y jamás se le hubiera ocurrido hacer una cosa de esa. Jamás. Katiuska, es una pregunta que te la tengo que hacer y creo que te va a causar un poco de dolor. Apenas tenías, según el libro, apenas tenías 7 años cuando te sentiste violada. ¿Te acordás? ¿Podés contarlo? Sí, no empezó con penetración, ¿no? Pero sí empezó con... él se masturbaba realmente, ¿no? En una dinámica, ¿no? Cuando uno entra, como cualquier padre que baña hoy a sus hijas, ¿no? Era una nena de 7 años, se rompió el calefón, tocaba que nos bañaran. A mí me quedé muy expuesta cuando me tuve que sacar la ropa interior delante de él porque nunca me había pasado. A mí me había bañado solamente mi mamá, que yo recordara, ¿no? Y mi abuela, la mamá de mi papá. Después más nadie. Ni siquiera mi papá me había bañado nunca. O al menos no tenía recuerdo. Pero digo, era una orden de adultos, hay que bañarse. Y ahí fue donde fue la primera vez que él me sujetó contra la pared y se empezó a masturbar con mis partes íntimas. Y bueno, después de ahí no pude ser nunca más la niña radiante que fui, porque sentí que me apagaron. Y sabía que eso no lo quería nunca más en mi vida. Después, a veces, en algunos juegos que para la escuela parecían juegos, él aprovechaba y también hacía como que me hacía cosquillas y tocaba mis partes íntimas. Pues yo realmente a veces escucho que hay personas que dicen, no, porque me costó mucho saber que estaba siendo abusada porque mi padre o mi padrastro, mi tío, mi abuelo, quien sea, siempre buscó el juego, ¿no? Para abusar de mí. A mí este hombre me provocaba dolor, nunca pude confundirme y decir que algo de lo que él hacía a mí me agradaba o me hacía dudar
de que si estaba mal o estaba bien. Yo cuando él me hacía estas cosas, yo sabía que estaba mal, porque era una persona mala, violenta y que me hacía doler. Y encima me echaba una culpa. Si vos decís, tu mamá se va a enojar con vos. Ese era el lema de él. Y yo que había visto a mi madre andar de un lado para el otro, el dolor de haber tenido que dejar una de sus hijas, mi hermana Gata, con mi tía paterna, yo no le podía romper eso que para ella hoy era su hogar, ¿no? Y ahí es donde digo, bueno, acá esto no me gusta. Cada vez que mi papá me venía a buscar, cuando yo llegaba, era un llanto desgarrador, pero desgarrador. ¿Y qué pasa? Los adultos me preguntaban, ¿te pega? No, no me pegaba. Yo creo que a veces las preguntas los niños toman las cosas tan literal, ¿no? Que a mí me preguntaba, ¿te pega? No, no era que me pegaba. No sabía cómo se llamaba eso. No sabía lo que me estaba haciendo, pero no me gustaba, me desagradaba, hacía que yo lo esquivara, estar alerta, ¿no? Para que las cosas para que no llegara a tener ese tipo de situaciones. ¿Cuánto ¿no? tiempo fue? Y tenía 7 años. ¿Durante cuánto tiempo fue, Catiusca? Fue de los 7 años hasta los 15 que quedé embarazada. ¿Hasta los 15? Sí, sí. ¿Y tu madre Sí. nunca se dio cuenta? ¿O algún mayor, la tía, la abuela, el abuelo? Porque Mi en la tía medida... justamente, sí, seguí, tranquila. mi tía justamente pasó eso. Ella notaba en una de sus visitas a Uruguay, ella notaba que algo no estaba bien en la casa de mi mamá. Por eso es la invitación a irme con ella y con mi hermana Cata a Buenos Aires, porque ella intuía que algo no andaba bien. Pero en ese momento era mucho más fácil pensar en la violencia, porque estaba un poco más de moda, o que se hablaba un poquito más. Los otros temas eran tabú y realmente, si no te había pasado, era muy difícil que vos llegaras a sacar esa conclusión, ¿no? Entonces, es muy difícil que la gente a veces... Hoy se habla muchísimo del tema, Sí. hoy estamos empoderados, hoy tenemos un valor que se ha construido a base de mucha terapia, en mi caso, ¿no? De muchísima terapia, mucho apoyo familiar. Pero en ese momento no sé, mi padre también me preguntaba, ¿te pega, no te gusta, qué pasa? Y yo tenía miedo que él le hiciera daño a mi papá, que le hiciera daño a mi mamá. Mi mamá no tenía dónde ir. Si yo hablaba, ¿dónde iba a ir? Mi mamá con mi hermana Andrea, con su bebé, que era fruto de ellos dos, ¿no? Mi hermano Santino, al que nombro ahí. ¿Dónde iban a ir? Esa era la cabeza de una nena de 7, 8, 9 años. Él abusó de mí por primera vez cuando yo tenía, realmente que fue una violación cuando yo tenía 9 años. 9 años. Catiusca, a ver, porque no tuviste infancia, ¿no? No. Y seguro, hoy como decís vos, se puede hablar, en aquel entonces no. Me imagino esos llantos a la noche, solita, con el temor de que vinieran y te tocaran nuevamente o te violaran nuevamente. ¿Cómo saliste del tema? ¿Cómo pudiste salir? ¿Quién se enteró? Bueno, ¿O a quién le contaste? en principio nunca conté la verdad hasta hace muy poco. Siempre lo reduje a que era, disculpa, No, por favor. lo reduje a que había sido tocamientos o de la cola, de los senos, porque realmente daba mucha vergüenza, ¿no? Y también pensar que la gente pudiera pensar que a mí me gustaba eso, porque en muchas ocasiones cuando él terminaba de hacer esas cosas, me hacía preguntas horribles. ¿Te gustó? ¿Qué sentiste? Y yo solamente guardaba silencio porque no podía decir lo que sentía. Sentía asco, sentía rabia, dolor.
bronca, injusticia. No sabía qué hacer. Estás desamparado realmente. Es gente muy siniestra. Lo que menos... Y bueno, entonces le conté a mi novio y él me dijo, no, y se le dije a él que tenía miedo que me hiciera algo más, ¿no? Porque no le quería decir. Y él me dijo, no, vamos a hacer la denuncia, vamos a meterlo preso. Claro, era un niño, me llevaba 2 años, era igual que yo, ¿no? Y fuimos, me acuerdo, en su moto a hacer la denuncia. Cuando digo que vengo a contar lo que me pasa con mi padrastro, me hacen pasar a una sala ya sola. Le cuento al comisario, que es la primera persona que le cuento realmente lo que me está pasando desesperadamente. Tenía 13 años. Era una... Y el comisario me dijo, ¿vos viniste con tu novio? Sí. Juntate un par de chapas y mudate con tu novio y andate de tu casa. Porque si te enteras se va a enojar más. Hoy, obviamente, esa respuesta no hubiera sido la misma, ¿no? Entonces, si vos vas a la justicia, que para vos es la policía, ¿no? ¿Qué podés esperar si lo contás en un ambiente más chico de gente que no tiene el poder que supuestamente tiene la policía? No te va a creer, no te van a creer. ¿Y no fueron y ahí fue que me limité. ¿No fueron a hablar con él? Me limité. ¿No fueron a hablar con él, Katiuska? ¿La policía no fue? No, en ese momento no. No sé, si yo di todos los datos. Si pasó no creo, porque él siguió su rumbo. Siguió abusando. A medida que le voy contando a mi pareja, a mi novio de ese momento, que no están bien las cosas, acórtame las manos. Que no están bien las cosas, él me dice, empezamos a hablar nosotros de tener relaciones, ¿no? Porque éramos niños que estábamos en eso, te das un beso y eso, y yo tenía terror de tener relaciones con él. Seguro. Porque para mí, eso que supuestamente me decían que relaciones, a mí me provocaban asco, lo que te decía anteriormente, injusticia, y yo supuestamente, yo amaba a esa persona que estaba conmigo, no quería sentir lo mismo. Y entonces, bueno, fue pasando el tiempo y cuando tuve 15 años, tuve mi primera relación sexual con el padre de mis hijas. Y él me prometió y me pidió que por favor no dejara que nunca más esta persona me tocara, pensando que eran tocamientos superficiales, no la magnitud que tenía, ¿no? Y me dijo, guarda una cuchilla abajo de tu almohada y enfrentalo. Si te viene a hacer algo, enfrentalo. Y entonces, cuando tuvimos la primera relación sexual nosotros, yo ya quedé embarazada y no lo sabía. Y esta persona vino, quiso abusar de nuevo de mí, con una fuerza que no sé de dónde la saqué. Después con el tiempo lo puedo unir a que fue producto de querer salvar esa bebé, ¿no? No sé dónde saqué esa fuerza, pero le dije, no me toques porque vamos a tener un problema muy grande. Si me tocas, yo te voy a matar. Katiuska, hacemos un parate un minuto, te recuperas de tu emoción, yo también de la mía. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y enseguida continúo contigo un ratito más para que nos cuentes esta alegría que hoy, lamentablemente, con ese pasado tan difícil, tan tenebroso, pero con esa alegría que hoy tenés con tu pareja y con tus hijas. Ya venimos. Es un concesionario de referencia, de confianza y calidad en el Prado desde hace casi 30 años. Ofrecen asesoramiento personalizado y vehículos acorde a tus necesidades y las de tu familia. Su equipo te acompaña desde la elección del vehículo hasta el servicio postventa, donde te invitan a ser parte de la revisión y diagnóstico de tu auto. Durante septiembre y también parte de octubre,
Están con precios bonificados, te podés llevar tu 0 kilómetros financiado hasta en 72 cuotas con HSBC desde $16.990. Consultá por este y más modelos con precios bonificados. Visitalos en Millán y Las Violetas o llamá al 2-304-1634. AF Villares, mesas de pool desde Uruguay para el mundo, calidad de exportación, 33 modelos patentados a tu disposición. www.mesasdepool.com.uy. Con la compra de tu mesa, si nombras a Rumbo a la Cancha, te regalamos un taco desarmable profesional dentro de los insumos. Y atención, atención Estados Unidos, Miami, Florida, desde Uruguay, Rolando Paz, el 6 de octubre, o sea, el próximo domingo, tarde plenera en Cao Bar Grill. Info 786-329-0447. Bueno, Schiavone Producciones presenta a este uruguayo allá en Estados Unidos. Pausa, me tomo un poco, la verdad, la necesito, la limol y ya volvemos. Este espacio fue una presentación de Cortinas de Enrollar Malvin. ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las 3 de la mañana?